Apreciados hermanos, quisiera compartir con ustedes mi testimonio. A la edad de 13 años comencé siéndome miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la ciudad de Osorno. Allí comencé a realizar mucha preparación de estudios, donde me instruyeron en un seminario. A los 14 años ya trabajaba con un grupo de scouts, donde también realizamos muchas actividades dentro y fuera de la iglesia. Después, a los 15, 16 años ya participaba en la sacramental, repartiendo el pan, el vino, una ceremonia que se realiza dentro de la iglesia. Y a los 17 años ya tenía el sacerdocio menor dentro de la iglesia, donde yo había sido por primera vez, donde me habían administrado para poder yo administrar a muchos jóvenes que realizaban un estudio de preparación como para poder salir en misión. Allí comenzó todo. A los 18 años por primera vez tuve la entrevista con mi obispo en la ciudad de Osorno, y allí por primera vez tuve la oportunidad, y para mí era una bendición, de llegar a ser un misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recuerdo que allí, en aquella entrevista, todo me salió muy bien. Después de eso me dieron plazo 6 meses para poder prepararme. Durante la preparación, durante esos 6 meses, fueron una vida de lucha tremenda, donde yo tenía que aprenderme el libro de Mormón por completo, el libro Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio. Para la Iglesia Mormona son 2 libros muy importantes, estos 2 libros. Después, por primera vez, me llegó la carta donde me hacían por primera vez el llamamiento para poder estar acá en el templo, acá en Santiago. Y aquí en Santiago, recuerdo, lo primero que nos mandaron fue a un instituto de la iglesia. Nos instruían de una forma tan grande, que nos preparaban con estudios, seminarios, foros que nos hacían para poder realizar estas actividades. Allí conocí muchos compañeros de misión que venían de Estados Unidos, de Oregon, de Utah, de Los Ángeles, de California, de Oklahoma, y también algunos misioneros que venían del Uruguay, del Perú y de Brasil. Recuerdo que la primera preparación fue cómo enfrentarnos ante la sociedad. La primera preparación fue cómo enfrentarnos contra algunas sectas religiosas que podemos conocer en los Estados Unidos y aquí Chile. Recuerdo que el primer estudio fue cómo enfrentarnos contra los testigos de Jehová. La sociedad Watchtower de los Estados Unidos, nosotros sabíamos cuáles eran sus principios, cuáles eran sus enseñanzas, y sabíamos cómo ellos podían llegar al mundo entero a través de un mensaje que solamente ellos se tomaban de un libro de los Salmos, donde dice: para que la gente conozca cuyo nombre es Jehová y vosotros sois mis testigos. Bueno, ellos tomaban esa parte y nosotros sabíamos que el punto débil de los testigos de Jehová era ese. También nos preparaban cómo luchar contra los adventistas del séptimo día y contra los Hare Krishna. Y son sectas que vienen también de Estados Unidos. Pero una de las cosas mayores era que realmente nosotros teníamos que prepararnos. Recuerdo que fue un periodo muy fuerte. Teníamos mucho estudio, mucho compromiso con la iglesia. Yo amaba profundamente la iglesia porque me sentía identificado. Yo me sentía un santo en los últimos días. Recuerdo que salí aprobado, mi misión fue muy buena. Mi primera misión, después de haber sido preparado, recuerdo que como me salió todo muy bien, la primera misión fue en la 8ª región, la ciudad de Concepción.
Allí en la ciudad de Tomé, nosotros llegamos por primera vez. Recuerdo cuando llegamos, era un día muy lluvioso, un día cuando en aquella ciudad era un tiempo de invierno, en el mes de agosto. Nosotros llovía mucho. Yo con mi compañero, cuando llegamos a la octava región, recuerdo que la primera persona que nos vio dijo: oh, llegaron los mormones acá. Y para mí era un insulto tremendo, porque yo no me consideraba como un mormón, sino yo me consideraba un santo los últimos días. Y para un mormón es un insulto de decirle tú eres mormón. Más fácil es decirle tú eres un santo de los últimos días. Allí en la ciudad de Tomé, por primera vez nosotros hicimos los contactos con nuestro obispo del barrio donde nosotros pertenecíamos. El barrio que nosotros pertenecíamos era el barrio de Tomé. Allí en Tomé y Chihuayante, dos barrios que teníamos que administrar. Recuerdo que hice llegar como alrededor de 26 familias a la iglesia. Mi primera misión para mí era una bendición, porque yo tenía la oportunidad de conversar con muchas personas y hablarle acerca de la iglesia. Recuerdo que muchas personas llegaron a través de mí a aquella iglesia y bauticé alrededor de como 10 familias. Pude bautizarle allí en la ciudad de Tomé, en la capilla que teníamos allí. Pero después de eso fuimos trasladados a la ciudad de Puerto Varas, en la 10ª región. Allí en la ciudad de Puerto Varas nosotros comenzamos a preparar también nuestros estudios, preparar a nuestros miembros de la iglesia. Allí nosotros aprendimos que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era la única iglesia verdadera. Nosotros mirábamos alrededor, veíamos muchas iglesias pequeñas, iglesias protestantes, como nos enseñaban a nosotros, que eran unas iglesias que estaban totalmente fuera de las doctrinas de la iglesia. Pero lo más importante era para mí de administrar, de poder llevar a muchas personas al conocimiento de la iglesia y de hablarle de Jesucristo y acerca del profeta José Smith. Allí nosotros comenzamos todo. En la ciudad de Puerto Varas comenzaron las luchas. Nosotros luchábamos contra las iglesias cristianas para poder quitarle su gente, porque sabíamos que ellos estaban nosotros siempre decíamos que ellos estaban en un error tremendo, y nosotros comenzamos a ser inteligentes, a usar la sabiduría. Recuerdo una palabra de sabiduría que se encuentra en un libro llamado Artículo de Fe, donde nosotros estudiamos mucho ese libro, que fue escrito por el profeta José Smith, donde dice que mayor sabiduría es cuando un hombre puede alcanzar a muchos. Y nosotros comenzamos a trabajar en aquellas poblaciones donde había gente que realmente no tenía preparación. Allí nosotros conversamos con gente cristiana, gente que decía yo soy cristiano y no tenía principio, y nosotros ahí nos metíamos y le empezamos a hablar acerca de la iglesia. Mucha gente se sentía ofendido, otra gente nos recibía bastante bien, pero allí era muy fuerte el mormonismo en aquella 10ª región en la ciudad de Puerto Varas. También después de Puerto Varas fuimos trasladados a Calbuco, la ciudad de Calbuco. Allí en Calbuco nosotros conversábamos con un pastor de una iglesia. Y un pastor, cuando llegamos la primera vez allí en Calbuco, no fuimos tan bien recibidos, porque para ellos, según el mormonismo, era satánico. Pero después, conversando con este pastor, un día él nos invitó a compartir con su familia, y él nos hace la pregunta y nos dice: ¿cómo ustedes se hacen llamar santos de los últimos días? Bueno, ahí, como yo había sido más preparado que mi compañero Lelden Matthews, que venía de los Estados Unidos, mi primer compañero de misión, bueno, yo era el que hablaba mucho más, porque yo era la única persona que hablaba más español. Y comencé a hablar con él y yo le conté la historia de la iglesia. En el año 1830, en la ciudad de Palmyra, un joven de 14 años llamado José Smith, él tenía sus padres, que en ese tiempo había un mover tremendo en los estados de Palmyra. Ahí había una lucha entre los metodistas y los presbiterianos, los bautistas. Unos predicaban una cosa, otro enseñaba otra cosa. Entonces José Smith se sentía tan confundido, así que él empezó a orar y clamar y pedir a Dios
Y dice que José Smith él nos cuenta en su historia, dice que se le apareció en aquella oración el Padre Dios, el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, y que Jesucristo le dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Y dice que él cuenta que el Padre le dice que no debería unirse a ninguna de las iglesias porque todas las iglesias estaban totalmente erradas. Y Jesucristo en esa oportunidad le habla a José Smith y le dice: y tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y le dice: y tú levantarás mi iglesia y llevarás mi iglesia cuyo nombre es mío, la iglesia de Jesucristo, y tú serás mi santo hasta los últimos días. Y de ahí comenzamos el mormonismo en parte de sur de Chile. Allí no tan solo era la lucha, sino que recuerdo que este pastor, nosotros le comentamos la historia y yo le dije: ¿y usted cree en lo que nosotros le contamos? Y él dice: bueno, yo creo realmente que puede ser así. Ahí donde yo me detengo a pensar y medito, digo: cómo carecen de sabiduría muchos líderes cristianos, porque muchas veces cualquiera le cuenta cualquier cosa y ellos creen a cualquier cosa que le contaron, pero lo bueno es analizar las cosas y ver lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Si es que está totalmente traducida y está totalmente correcta, nosotros debemos creerle, ¿ya? Recuerdo que para mí era una bendición de conquistar a alguien en ese lugar. Ese pastor dijo: ustedes pueden venir cuando ustedes deseen, vengan porque mi casa será su casa. Bueno, nosotros compartimos con él 2 o 3 veces y después fuimos nuevamente trasladados a la ciudad de Puerto Vara. Allí en Puerto Vara, en la población Alessandri, recuerdo que nosotros íbamos un día cruzando con mi compañero de misión y se acerca un pastor de una iglesia pentecostal y nos dice: ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije: usted puede preguntar todo lo que quiera porque nosotros tenemos toda la respuesta para usted. Y este pastor dice: yo quiero hacerle una sola pregunta. ¿Cómo ustedes construyen tantos templos? ¿Dónde sacan tanto dinero? Yo le dije: mire una cosa, le puedo hacer una pregunta. Yo le dije: ¿cuántos miembros de su iglesia tienen ustedes? Y él me dijo: yo soy pastor y tengo una iglesia no muy grande, dijo, pero tengo alrededor de 50, 60 personas. Yo le dije: de esas 50 personas, ¿cuántas personas son los que diezman y pagan el diezmo a la iglesia? Y él dijo: bueno, no es mucho, dijo, son como 5 o 6 personas más no diezman a la iglesia. Yo le dije: pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos los elders de la iglesia y nosotros tenemos las llaves del sacerdocio. Nosotros podemos bendecirle de una forma tremenda, pero con un propósito, que si usted se deja bendecirlo por nosotros, si usted desea, nosotros podemos bendecirle. Recuerdo que este pastor dijo: me gustaría hablar mucho más de eso con ustedes, pero no tengo tiempo. Yo le dije: nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Si usted nos pide que volvamos, nosotros volvemos. Y volvimos al segundo día porque él nos pidió que volviéramos. Ahí nosotros le hablamos de la parte económica de la iglesia en los Estados Unidos, cómo se sostiene la iglesia. Recuerdo que le conté a él que nosotros la iglesia mormona se sostiene con diezmo, ofrenda, y en los Estados Unidos la iglesia es dueña de emisoras de radio, canal de televisión. En Hawái tienen todos los hoteles. Gran parte de Hawái es pertenencia de la iglesia mormona. Yo le dije: pero mire, si usted acepta el mormonismo, nosotros podemos bendecirle y usted ya no va a ser un miserable, un pastor, sino que usted podría ser un obispo de la iglesia. Dijo: lo voy a pensar. Recuerdo que le dimos tiempo como una semana y cuando volvimos le dije yo: ¿pensó lo que nosotros le dijimos? Él dijo: mi familia y yo hemos tomado la decisión y sabemos que lo que ustedes nos cuentan, nosotros queremos aceptar a la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días como la única iglesia verdadera. Y nosotros le preguntamos: ¿y usted no piensa nada en contra de su iglesia que está ministrando? No, porque no me interesa aquella iglesia. Y ahí donde yo me detengo a pensar y yo medito y digo: ¿cuántos hombres son los que solamente hoy día, cuántos pastores son que solamente corren por el dinero y no por su salvación? Vimos que este pastor se interesó más en lo material y ahora en la ciudad de Puerto Vara él ya no es pastor de una iglesia, sino que es obispo de una iglesia mormona y él está encargado es presidente de rama allí y está encargado de 4 capillas en la ciudad de Puerto Vara. ¿Ya? Después, allí nosotros comenzamos
el mormonismo en esa ciudad. Fuimos trasladados después a Maullín, en la comuna de Maullín. Nosotros realizamos muchas actividades también con gente, pero el mormonismo no era muy bien recibido en Maullín. Después, antes de terminar mi misión, nos mandaron a la ciudad de Fresia. Allí en la ciudad de Fresia, en la 10ª región, el mormonismo no tiene entrada porque hay muchas iglesias cristianas en ese lugar. Para nosotros era una lucha tremenda poder entrar a ese lugar. Recuerdo que cuando entramos, estábamos como una semana en ese lugar cuando en la ciudad de Fresia por primera vez había muchos anuncios donde decían iglesias cristianas se reúnen hoy día en un estadio para hacer una campaña evangelística con el propósito de unir a Fresia para Cristo. Recuerdo que para nosotros era como algo enfermante escuchar esas cosas y nosotros le decíamos pero ¿de qué Cristo hablan ellos? ¿O hablan de un Cristo de protestantismo? Porque nosotros miramos a las iglesias cristianas como protestantes. Sabíamos que la única iglesia verdadera era la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Recuerdo que en ese día terminaba una campaña que realizaban los evangélicos en esa ciudad y recuerdo que en aquella ciudad de Fresia, la municipalidad establece un lugar para que pongan todo lo que es propaganda y publicidad allí en Fresia. En ese lugar había un aviso que decía: las iglesias cristianas pentecostales de Fresia invitan a toda la comunidad a participar de una gran campaña de evangelización. Recuerdo que nosotros queríamos hacer algo diferente. Nosotros nos organizamos con nuestros amigos y con nuestros elders y nuestro obispo en la ciudad de Fresia. Y recuerdo las palabras que escribimos y las recuerdo como si fuera el día de hoy. Colocamos este tipo de anuncio: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días te invita a ti y familia a participar de una gran discoteca que se realizará en nuestra capilla. Tú no tienes que llevar nada, solamente tú tienes que ir tu asistencia es importante. Recuerdo que en aquel día llegó mucha gente joven a nuestra discoteca que realizamos ahí, en aquella capilla. Pero para nosotros era una bendición tener harta gente. Después que terminaba la discoteca, recuerdo que yo me puse en la puerta y yo le pregunté a muchas personas: ¿qué te pareció haber compartido en esta discoteca? Muchas personas me decían: ¿cuándo van a hacer otra? Te juro que es una de las mejores que yo he estado. Por supuesto, porque nosotros dábamos todo el gasto, todo el consumo lo daba la iglesia. Las personas llegaban, solamente se instalaban, bailaban y hacían de todo. Participaban mucho. Para mí era muy bonito ver a mucha gente ahí. Recuerdo que después yo le pregunté a un joven, yo le dije: ¿te gustaría seguir viniendo? Él me dijo: sí, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? Yo le dije: mira, nosotros enseñamos el evangelio, pero somos totalmente diferentes a las iglesias protestantes. Nosotros aquí no te prohibimos jugar fútbol, nosotros no te prohibimos hacer obra de teatro, aquí nosotros no te prohibimos que tú vayas a discotecas, no te prohibimos nada como eso, porque hay muchas iglesias protestantes que prohibían todo eso. Entonces el joven dijo: oh, qué bueno, porque así es una iglesia donde uno puede ir y participar en todo. Bueno, yo te doy a conocer que la iglesia mormona tiene capilla, tiene salones culturales donde realizan discotecas, realizan obras de teatro, festivales, conciertos de rock, también realizan básquetbol, tenis dentro de la capilla, allí en ese lugar. Bueno, después de haber hablado todo esto, quiero llegar a un tema más profundo. Quiero que tú analices a lo que yo voy a llegar. La iglesia mormona tiene como principio de enseñanza de la doctrina de la perla de gran precio, donde nos vamos al libro de Doctrina y Convenio, sección 130. La iglesia mormona en su doctrina enseña que en el principio los dioses crearon los cielos y crearon la tierra. Ya, ahí tenemos una de las enseñanzas que la iglesia enseña como base. Y veamos lo que te dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, analiza
esto que te dice Isaías 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. También en Isaías 45, versículo 5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. Entonces podemos analizar ahí la escritura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, cómo habla Dios acerca de su existencia, que es solamente hay un solo Dios, como lo dice Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un mediador entre Dios y todos los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Pero una de las doctrinas más fuertes que te enseña la iglesia mormona, y dentro de su doctrina te enseña que Dios un día era hombre y que llegó a ser un Dios, y que muchos santos los últimos días, si son buenos, ellos pueden llegar a ser dioses, como también lo fue Elohim, un Dios que tiene cuerpo de carne y hueso. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí que si yo soy perfecto, voy a llegar a ser un Dios. Y sabe una cosa, lo que dice la Biblia en el libro de Isaías, dice que Satanás, él quiso rebelarse contra Dios y quiso ser superior a Dios, pero dice que él fue desechado por haberse rebelado contra Dios. De igual manera, Isaías 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces podemos analizar parte de la Escritura, cómo la Biblia, la palabra de Dios, si la revisamos de Génesis al Apocalipsis, nos encontramos con la gran sorpresa que solamente hay un solo Dios y un solo nombre en quien podemos ser salvos, a través de Jesucristo. Pero la doctrina mormona, la iglesia de Jesucristo, enseña acerca de que hay muchos dioses. También la iglesia mormona te enseña que Satanás y Jesucristo son hermanos espirituales, y que los dos tienen la misma autoridad. Ellos dicen que como Jesucristo un día fue crucificado y su muerte fue allí en la cruz, y Jesús fue vencido, dice que como Satanás era el hermano de Jesucristo, que teníamos que hacer ahora como Cristo fue ahí vencido en la cruz, y que Satanás tomó la autoridad de Cristo en la tierra, y ahora nosotros debemos adorar a Satanás por sobre todo nombre. Es una de las enseñanzas que la iglesia mormona te enseña. Hay muchos santos de los últimos días que hoy día desconocen este sistema, porque si tú puedes ver alrededor tuyo, tú lo que ves son capillas, y en esas capillas solamente hay investigadores de la iglesia. Pero ¿dónde comienza todo el mormonismo? Cuando tú tienes un llamamiento en el templo, y ahí tú empiezas a participar acerca de las doctrinas de la iglesia, donde te hacen creer que Satanás y Jesucristo son hermanos espirituales, y donde te hacen creer que hay muchos dioses, y que si tú eres perfecto vas a llegar a ser un Dios más en la tierra y vas a poder gobernar muchos mundos. Como dicen que ellos, la doctrina de la iglesia mormona dice que Satanás, él es el Dios en esta generación, en los tiempos de hoy. Satanás es el Dios de la tierra, el Dios de la creación. Mira, analízate esto, estimado hermano, estimado amigo. Si Satanás se rebeló un día contra Dios, ¿cómo podemos adorar a Satanás y analizar que él es un elegido de Dios, o que él es Dios representante aquí en la tierra? Es tremendo. Pero la iglesia mormona te enseña que, la teología mormona te enseña que Jesucristo
Él vive en un planeta llamado Color, que significa la primera creación. En ese planeta Jesucristo gobierna con toda su esposa y tiene actos sexuales con toda ella, porque donde leemos una palabra en la Biblia donde dice por poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, esa es la palabra que José Smith recibió en revelación, y José Smith dice que un día el ángel Moroni se le aparece a él y le dice: mi siervo, yo te ordeno que, porque tú eres mi siervo y tú eres mi profeta en la tierra, yo te bendeciré con muchas esposas. José Smith tuvo 14 esposas y toma la parte de la creación. Si tenía muchos hijos con todas estas esposas, el mormonismo se esparcía de una forma más rápida en los Estados Unidos de Norteamérica. También para los elders es una bendición de tener 2 o 3 esposas. Bueno, yo no alcancé a llegar a eso porque aún no terminaba mi graduación a ese punto, pero conozco a muchos obispos mormones aquí en Chile que tienen 2 o 3 esposas, ¿ya? Porque para el mormonismo no están sujetas a las leyes terrenales, sino que lo más importante, están sujetas a lo espiritual. Es tremendo, imagínate hasta qué punto tú puedes llegar analizando todo esto. Ahora imagínate, la iglesia mormona se presenta como la iglesia de Jesucristo, santo de los últimos días. Ahora yo quiero compartir algo fuerte contigo. Bueno, quiero compartir esto. Mira, imagínate tú, si es la iglesia verdadera de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿por qué tú te preguntarás? ¿Por qué el templo muchas veces siempre pasa cerrado? ¿Y por qué se realizan ceremonias ocultas ahí? ¿Por qué tú no puedes llegar ahí? ¿Te has preguntado tú? Tal vez si tú eres un miembro de la iglesia mormona que te estás haciendo nuevamente, o no hace mucho tiempo, yo te quiero llevar a analizar todas estas cosas. Mira, yo quiero darte a conocer todo lo que tú no conoces. Quiero que tú conozcas el mormonismo como es realmente, y quiero llevarte a lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Mira, en el templo mormón, en el templo que está ubicado en Pedro de Valdivia, con Pocuro, ahí se realizan ceremonias ocultas como el bautismo por los muertos. O sea, allí recuerdo que yo fui bautizado 6 veces por algunos familiares que tenían muertos, pero allí nosotros invocábamos el nombre de Lucifer. Imagínate quién es Lucifer, léelo, búscalo en la Biblia y encontrarás quién es Lucifer. Nosotros invocamos a los espíritus ahí para que esos espíritus puedan ser salvos. Nosotros los bautizamos por ello. También realizaban ceremonias como el intercambio de esposas, donde tú puedas tener un acto sexual con la pareja de tu otro compañero. Imagínate, si es la iglesia verdadera, está haciendo lo que la Biblia enseña, está haciendo lo que la palabra de Dios está enseñando. Imagínate, ¿por qué se cierran las puertas allí? ¿Qué es lo que la iglesia mormona esconde tanto que muchas veces dicen: oh, tú no puedes llegar ahí si no tienes un llamamiento? ¿Será porque Jesucristo no se quiere revelar al mundo? ¿O será porque Satanás, el diablo, no quiere darse a conocer? ¿Será porque realmente habrá que sacar mucho de las tinieblas a la luz? Hoy día yo te llamo a la reflexión y te invito, hermano y amigo, a que tú conozcas la realidad de esto. El mormonismo en Estados Unidos es tremendo, es fuerte. Hay muchos misioneros mormones en Estados Unidos que cuando ellos no tienen cómo encontrar una salida a su respuesta, ellos terminan suicidándose. Es tremendo cómo el mormonismo en Estados Unidos está abarcando a gran parte de Nueva York, en Los Ángeles, en Oregon, en Utah. En Utah tenemos los templos más grandes, es una región completa del mormonismo. Podemos ver tremenda cómo el mormonismo ha influenciado a través de los tiempos, pero una de las grandes importancias es como el mormonismo, cómo no puede llegar a grandes países como China, Malasia, Hong Kong, Corea o Filipinas. El mormonismo no puede entrar ahí porque si tú te identificas como mormón, la palabra mormón tiene 2 significados que tú muchas veces dices: ah, yo soy mormón, y te conformas con eso. Pero vamos a la palabra, a analizar qué es lo que significa la palabra mormón.
La palabra mormón la tenemos en dos significados, que significa en chino, que significa seguidores de Satanás, y en la Biblia esto satánica significa camino al infierno. Ahí tenéis dos respuestas de lo que el mormonismo significa. Pero tú realmente, y así muchas veces tú te sientes un santo los últimos días. Es tremendo, imagínate. Recuerdo a mí cuando yo estaba en mi misión, a mí me preparaban para poder luchar contra muchas iglesias cristianas. Nosotros íbamos a las poblaciones donde la gente tiene poca preparación. Allí hay pastores que se levantan de la noche a la mañana y están llevando a muchas personas allí, y mucha gente dice yo soy cristiana y sin tener un conocimiento de la Biblia, sin tener un conocimiento porque están allí. Pero hoy día yo te llamo a la reflexión y yo te invito, hermano y amigo, hoy día la lucha ya no es contra la iglesia cristiana, sino contra el pecado, contra Satanás, el diablo que se ha levantado en los últimos tiempos. Satanás, él es el que está trayendo destrucción a la familia, quien está trayendo enfermedades a la humanidad. Satanás es el que trae las guerras, la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Todo esto son legiones que Satanás está soltando por el mundo entero. Y realmente la iglesia mormona muchas veces se presenta y dice, oh, si Satanás es hermano de Jesucristo. Imagínate, recuerdo que después de haber terminado mi misión, yo regreso aquí a Santiago que ofrece oportunidades a mucha gente. Yo compartía con muchos, yo los días domingos estaba en la iglesia administrando discursos, enseñando a muchos jóvenes. Los días viernes yo estaba en la discoteca, los días sábados también, donde consumía droga, marihuana, consumía alcohol. Los santos los últimos días ellos saben que uno consume todas estas cosas y ellos jamás quieren dar a conocer a la iglesia, a la gente, sobre todo a la gente que está llegando nueva, porque tienen miedo de perder a estas personas. Recuerdo que un día a la noche, era un día viernes como el día de hoy. Yo tenía que ir a una discoteca. Estaba esperando a mi compañero, un amigo con el cual yo salía por todos los lados. Íbamos a salir temprano para poder comprar un poco de marihuana y poder salir y pasar la vida bien por un buen carrete de fin de semana. Me gustaba mucho escuchar la música, a mí sobre todo Radio Carolina, Radio Finísima, dos radios muy buenas que realmente tocan música muy buena en una radio secular. Pero de repente, sintonizando una radio, yo prendo la radio allí y me aparece una radio cristiana donde por primera vez yo estaba escuchando la radio y estaban tocando una música. Para mí era una música como hubiese venido del cielo, para mí era nuevo, era escuchar esa radio, era algo nuevo. Realmente yo quise cambiar eso y cambié a una radio AM y me sale otra radio cristiana ahí. Recuerdo que en esa radio cristiana había un pastor predicando el mensaje de Pedro. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Entonces dice que Pedro respondió 3 veces, porque Jesús le preguntó 3 veces si realmente le amaba, y Pedro le dice, tú bien lo sabes. Entonces ahí ese pastor dijo en aquel discurso, tal vez tú eres como Pedro, tal vez tú eres Pedro, como Pedro, que muchas veces estás tratando de hablar de Cristo y estás muy lejos de Jesucristo. Y dijo, tal vez tú eres un religioso, tal vez tú eres, nombró muchos credos, tal vez tú eres un católico, dijo, tal vez tú eres un católico que me está escuchando, tal vez tú eres un testigo de Jehová, tal vez tú eres un mormón. Y recuerdo cuando dice tú eres un mormón, yo me analizo mucho esto y viene a mi mente y yo me pongo a pensar, yo digo, pero si yo soy un santo los últimos días, ¿por qué estoy consumiendo alcohol? ¿Por qué estoy consumiendo droga? Recuerdo que ese pastor habló un mensaje muy fuerte y recuerdo que esa palabra yo la acaté en mi corazón y para mí fue una bendición tremenda. Pero todo ahí no terminaba. Después de este pastor dijo, si tú realmente sientes el deseo de tu corazón, ora conmigo. Yo me puse a orar. Recuerdo que sentí como que algo venía sobre mí, una destrucción tremenda, sentía como que el poder de Satanás se dominaba sobre mi cuerpo, pero luego viene una bendición tremenda, sentí una liberación tremenda cuando me pongo a invocar el nombre de Jesucristo. En ese mismo momento yo sentía la bendición del Señor que venía sobre mi vida. Me sentía liberado más que nunca. En ese momento recuerdo que me puse a llorar y pedí perdón al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Le dije, si realmente tú eres el Cristo de la gloria, yo en este momento rindo mi vida hacia ti. Yo quiero que tú me perdones, que tú quites
todos estos vicios de consumir drogas. Yo quiero renunciar a todo esto, pero yo quiero que tú seas que tú gobiernes mi vida. Tú eres, en este momento le dije, Señor, si tú eres el Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Recuerdo una bendición tremenda, recuerdo que aquella noche dormí tan bien y al otro día llegué y salí al centro todo muy relajado. Pero el día domingo, cuando yo tenía que compartir con el obispo de la iglesia, tenía que compartir en el seminario de la iglesia, en una capilla, recuerdo que le dije, ¿sabes? Yo no puedo dar discurso, no puedo hacer nada porque yo he aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Recuerdo que el obispo llamó a muchos líderes de la iglesia en ese lugar y llegaron y todos me empezaron a interrogar, ¿pero por qué hiciste esto? ¿Qué te pasó? Mira, entonces me dice después el obispo, mira, si tú hiciste esto, olvídate que tú ya no puedes ser un santo los últimos días. Olvídate porque tú te has rebelado contra la iglesia. Olvídate que desde hoy tú eres un apóstata dentro de la iglesia. Hoy día ya no eres más miembro de la iglesia mormona, sino que eres un apóstata. Tú te has rebelado contra la iglesia, la única iglesia sobre la faz de la tierra. Y yo en realidad yo sentía en mi corazón que yo no me había rebelado contra nadie. Sabía que lo único que yo había buscado era el camino perfecto de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Hoy día yo no me siento mal, sino que me siento liberado. Hoy día yo no me siento un santo los últimos días, sino que yo me siento un hijo de Dios, un hijo del Cristo de la gloria. Hoy en día yo alabo a Dios porque Dios es sobre todas las cosas, su nombre es por sobre todo nombre. Hoy en día la lucha ya no es contra las iglesias cristianas, sino contra el pecado. Hoy en día Dios me llamó a predicar el evangelio a toda criatura, sin mirar la distinción, sin mirar la raza ni nada de esto, sino que mirando a Cristo por sobre todo nombre. Aleluya, hoy en día yo siento el poder de Dios y me siento libertado. Alabo a Dios porque Dios es la razón de mi vida. Es tremendo como el diablo muchas veces se levanta. Hoy en día, hermano y amigo, yo te invito a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia, que comiences a leer de Génesis al Apocalipsis y vas a encontrar que hay una bendición tremenda. Esto no es un cuento del pastor, no es un cuento de un líder de la iglesia. Mira, si tú comienzas a leer la Biblia vas a encontrar la bendición tremenda que Dios tiene para ti. Pero si tú tienes que creerle, las promesas de Dios dice que son para los que creen, no para los que dudan, porque muchas veces dudamos y no recibimos nada. Pero si nosotros comenzamos a creerle, Dios las cosas pequeñas lo hace grande. Es por eso que yo en este cassette yo te invito a analizar todas estas cosas. Pero si tú sientes realmente algún día la bendición de Dios, si tú sientes, amado hermano y amigo, si tú eres un pastor de una iglesia, yo te invito, si tú quieres conocer más del mormonismo aquí en Chile y en los Estados Unidos, tú puedes compartir conmigo. Yo estoy a tu disposición a darte a conocer muchas cosas, porque nunca se puede hablar mucho, nunca se puede dar a conocer muchas cosas, pero cuando tú empiezas a conocer la realidad de las cosas y compararlo a lo que la Biblia dice, ahí tú empiezas a analizar. Yo te invito de igual manera a que tú ores por mí y yo estaré orando por ti, porque hoy día yo no estoy luchando contra los ministerios ni contra las iglesias, sino que la lucha es contra Satanás, el diablo. ¿Qué puedo decirte hoy en día? Que Dios te bendiga y la paz de Dios sea en tu corazón. Que Dios te bendiga mucho, ¿no? Bendiciones.